kiosco. Bueno, pues vámonos con las portadas de una vez, ¿no? Así es. Por ejemplo, Universal festeja prácticamente, ¿no? Sí. Corte pone out a Plan B. Morena amaga con el C. Pero pues más que un amago, es simplemente una idea. Vamos a salir a votar, vamos a convocar a la gente. Y la gente decide en una democracia si le va a dar o no una mayoría calificada a la cuarta transformación. Claro, lo ¿no? ponen como si se viene un golpe de Estado, sí, ¿no? Sí, claro. como si dependiera de la decisión del señor López, que de pronto amaneció de malas y entonces el plan C. No, bueno, pues el plan C es convocar a la gente. Que es una forma frecuente, ¿no? De acomodar este tipo de cosas cuando no hay reconocimiento de que la gente existe, de que existe el pueblo. Y entonces ahora uno escucha frecuentemente que dicen, no, van a ver las encuestas y va a haber todo lo del proceso que nos ha anunciado Morena va a haber, pero al final va a decidir el presidente, ¿no? Así es. O esto, amagan con un plan C como si se tratara de una cosa ilegal que rompiera con la democracia. Todo lo contrario, pero no, pero hay como que una incapacidad, ¿no? De que entre en la concepción de algunos supuestos demócratas, pues esta idea de que la gente pues participa, ¿verdad? Así es, y bueno, pues por eso el presidente incluso dice, hay la posibilidad de que la oposición no gane tampoco la mayoría calificada, pero tengo una buena cantidad de votos, que ninguno de los bandos, por ponerlo claramente, ni la 4T ni la oposición tenga esta mayoría calificada, lo cual pues sería complicado, ¿no?, para cualquiera de los dos proyectos. Pero pues nada está escrito en piedra, ni mucho menos. ¿De qué trataba este plan B? En esencia, hacer más barata la democracia, compactar a esta burocracia dorada del INE que no se tocaba en los tiempos de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que pedían más y más recursos frente a un país que tiene problemas de marginación, que tiene problemas de servicios básicos, que tradicionalmente ha visto la sociedad como arriba se despachan con la cuchara grande. Lorenzo Córdoba y Murayama se fueron con liquidaciones de lujo, ¿no? Pero no solo eso, utilizaron recursos para pagarse comilonas, todo lo que se exhibió en su momento de los excesos. Todo esto acotaba el plan B de la reforma electoral y ya los ministros y ministras se inventaron cualquier cosa, en su mayoría porque fueron 9, se inventaron cualquier cosa para no entrar a la discusión de fondo. Porque la discusión de fondo es que una mayoría legislativa votó a favor de este plan B y que las mayorías ganan en las democracias. Esa es la discusión de fondo. Entonces se fueron por la forma para decir, vamos a invalidar esto, vamos a ayudar a la minoría opositora y como bien sostiene la ministra Yasmín Esquivel, pues invadieron a otro poder. O sea, ¿dónde está la división de poderes? Sí. Y esto es un asunto fundamental, no privilegiar el fondo del asunto, que es, vamos a ver qué se votó y cómo se votó. Pero no solamente eso, hablando también de la forma, que es en donde se han querido concentrar, pues también hubo un proceso interno que fue avalado por las distintas bancadas de los partidos adentro del Congreso. Y eso es, junto con lo otro que mencionas, pues lo que destacó ayer la ministra Esquivel casi que en solitario, lo cual sí llama mucho la atención toda la guerra desde distintas trincheras que ha habido en contra de Yasmín Esquivel, justo en un contexto en donde se están dirimiendo estas cosas y ella consistentemente ha venido votando en un sentido. Muy bien justificado ayer su voto en contra de lo que se aprobó en la Suprema Corte de Justicia con datos. Por ejemplo, el hecho de que se está pasando por encima de un proceso interno del Poder Legislativo, un proceso que fue acordado por todas las bancadas de los partidos y además en una votación en donde finalmente la oposición quedó en un estado minoritario de la votación. ¿Qué es lo que está privilegiando la Suprema Corte entonces? La narrativa mediática que después fue construyendo y dándole impulso esta misma oposición. Pero antes las cosas no fueron exactamente como las cuentan. Vamos a ver. Tampoco comparto la declaración de invalidez del decreto reclamado por presuntos vicios en el procedimiento legislativo. Considero que las posibles deficiencias de los trabajos legislativos que señala el proyecto no tienen un potencial invalidante para dejar sin efectos las votaciones mayoritarias de las personas legisladoras en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
pues lo que el proyecto nunca llega a demostrar es que el decreto carezca de los votos necesarios para su aprobación, que es para mí lo relevante. Y el proyecto propone ignorarlo con franca violación al principio de división de poderes, porque en mi opinión, los consensos políticos de los órganos legislativos no nos corresponde juzgarlos, y menos... Pues es que lo que hacen prácticamente esta mayoría de ministros, es decir, a los legisladores, no pensaron bien su voto, no reflexionaron lo suficiente, fue muy rápido, fue muy aprisa. Cuando este debate, señores y señoras, lleva años en este país, el costo de la democracia, y es un clamor de la gente que no se esté derrochando los recursos por parte de los partidos y del árbitro. Y sí vale la pena subrayar que se quedó este plan B a 2 votos, ¿no? Porque si hubieran obtenido 4, y ahí sí tendríamos que revisar. A ver, López Obrador propuso a 4 ministros y ministras en este sexenio. Si Margarita Ríos Farjat, que además fue titular del SAT y últimamente pues vota todo en contra de la 4T, si Margarita Ríos Farjat y este otro ministro, Juan Luis González Alcántara, que también propuso López Obrador, hubieran apoyado que se entrara al fondo del asunto, y el fondo del asunto era que había una mayoría a favor del plan B, pues se hubiera mantenido vigente. Pero sí, se han quedado solas, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, defendiendo, pues yo creo que no a un presidente, sino a todo un país, y recogiendo también el sentir, porque si nosotros vemos las redes sociales, hay mucha indignación con la actuación de estos ministros y ministras que están absolutamente alejados de la gente, absolutamente ajenos, ¿no? En una burbuja. Así es, como sucede con la oposición, nada más que en este caso, pues sí tienen, o sea, sí le mayoritean ahí en la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, esto pasó hoy, se lo preguntan al presidente, además acompañado con una pregunta de jiribilla, ¿y por qué no, señor presidente, de plano, pues mete un decreto para cambiar todo el Poder Judicial en lugar de ya estarnos con cosas de, pues de que la gente participe en una votación? El presidente dice no, desde el principio hemos establecido que respetamos la división de poderes y quienes están violando en realidad esta son ellos. Porque somos respetuosos de la división y del equilibrio entre poderes, algo que ellos no están cumpliendo. Ellos están en una actitud de intromisión en las facultades del Poder Legislativo. Yo interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta. Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo ni en el Legislativo, esa minoría está encumbrando a el Poder Judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador. Si yo emito un decreto, pondrían el grito en el cielo, dirían, se trata de una dictadura. Ya ven, teníamos razón, es una dictadura. No, nosotros queremos hacer realidad una auténtica democracia hasta el 18, hasta que el pueblo dijo basta. Además es la doctrina de la hipocresía, porque cuántas iniciativas, cuántas minutas no se aprobaron en sedes alternas, al vapor, y bueno, pues la Corte nunca dijo nada. Hay que recordar que la izquierda en muchas ocasiones tomaba, por ejemplo, la Cámara de Diputados, llegaron a meter hasta caballos, entraron en su momento los del Barzón. Entonces lo que hacían ya se la sabían, ¿no? Los del PRI y del PAN tenían una sede alterna, se iban rápidamente ahí, no discutían nada, se aprobaba y rechinando de limpio, y la Corte
nunca vio y nunca dijo nada, porque claro que les interesa el fondo del asunto, que eran reformas neoliberales para beneficiar a algunos en perjuicio de las mayorías, ¿no? Sí, y hoy lo recuerda el presidente, cuando en este periodo, 30 y tantos años, el periodo neoliberal, cuando se aprobaron reformas que no fueran en contra de la población y a diversos sectores se afectaron en varios momentos. Vamos a ver, recuerdito, rápidamente, tenemos varias de estas reformas. Bueno, ahí debería decir 1992, evidentemente. Con Carlos Salinas de Gortari hubo la reforma, pues, de la tierra, ¿no? En donde, pues, lo que se intenta es básicamente la privatización, se deja la ruptura del ejido, obviamente se dio fin al reparto de tierras, no más fuentes de crédito tampoco. Fin a los precios de garantía, comienza el abandono del campo y hay que decir que, o sea, si uno lo ve con respecto a lo que está pasando ahorita, pues es como un espejo en sentido contrario, porque lo que se está intentando es que se recupere el campo a través del apoyo justamente a esos sectores con los precios de garantía, con los fertilizantes, ¿no? O sea, con toda una serie de protecciones que antes se les fueron pues despojadas. En el trabajo sucedió algo parecido. En el caso, por ejemplo, de Fox y Calderón, lo que permitieron fue lo que ellos llamaron la flexibilización del mercado laboral, que no es otra cosa que ir en contra de la propia Constitución, violentar los derechos laborales, hacer que la gente no tenga una prestación y que además se pague cualquier cosa bajo la figura del outsourcing, y utilizaron la plataforma del outsourcing, a su vez, algunas empresas para evadir impuestos, así que todo algo lesivo en el mercado laboral, privatización de pensiones, las afores, estancamiento del salario, bajo la idea de que esto iba a generar inflación, entonces no subían el salario, todo esto perjudicando a la gente, al pueblo, pues. Así es, y qué decir de los recursos estratégicos que pues también fueron arrancadas de las manos y de la administración del sector público, del Estado, ¿no? En materia de energía, pues ya fuimos avanzando en la privatización con Calderón, con Peña Nieto, bueno, ya con Peña Nieto la reforma energética, también se dio fin a Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Que también a la compañía del Estado en materia eléctrica, apertura a privados en el sector energético, producción y distribución de energía eléctrica y en exploración y extracción de crudo, que es lo que vimos, que además resultó en grandes fraudes, ¿no? Que ni siquiera hubo exploración, etcétera, terminamos importando un montón. Y eso es ahorita, bueno, el desmantelamiento de la refinación de Pemex también es ahorita, de nuevo, lo que se está tratando de echar a andar. Y por eso el presidente dice, están muy enojados porque no terminaron de hacer su desmantelamiento y ahora pues estamos dando vuelta y pues eso afecta los intereses que en aquel momento pues fueron los grandes beneficiarios, ¿no?, de esos intereses. Y por cierto, de la reforma energética, la Corte desechó una petición de López Obrador para que se hiciera una consulta popular, por ejemplo. Y también, pues, nunca entraron al fondo del asunto para discutir la reforma energética de Peña. Entonces, digo... Porque claro, o sea, toda esta serie de reformas son una serie de reformas absolutamente impopulares, afectan a la mayor parte de la población. Entonces, ¿cuál era la única forma de hacerlas? Pues dejando fuera de las decisiones siempre a la población. Y por eso ahora, pues también se da ese debate en donde... pues no, ¿cómo crees? O sea, la gente no está preparada, no está capacitada, no. O sea, tienen que ser especialistas y tienen que ser poquitos y esto, ¿no? Sí, esto se es la credencializado. Totalmente, y se la pasan diciendo, la gente ignorante es la que vota por López Obrador, ¿no? Así es. Hay que instruirlos. Sí, cómo no. Veíamos lo del IVA, también vale la pena, ¿no? Mencionar, por ejemplo, lo que sucedió en materia económica, o sea, los castigos a la población, el aumento al IVA en los sexenios tanto de Zedillo como de Calderón. Es la siguiente en lo que hace a las económicas. Estamos viendo con Zedillo al 15%, incluso se dio la llamada Roque Señal, que bueno, pues básicamente nos lamentó, ¿no?, a los mexicanos diciendo, les ganamos y este dinero va para la minoría, ¿no? Con Calderón al 16%, ahí nos aumentaron un puntito, diciendo que el Estado pues tenía que recaudar más, pero de los de abajo, no de los de arriba, ¿no?
Y ahora, Claro. pues en ese sexenio nos dimos cuenta que los de arriba no estaban pagando y varios de ellos ya están pagando y andan molestos aún. Y los de arriba condonados, ¿no? Ujú. Con condonación de impuestos y con otra serie de mecanismos que legalizaron también, pues que no se pagara arriba y abajo recayera todo el tema del pago de impuestos. Y en cuanto a la privatización de la banca comercial, bueno, pues ya ni hablemos de eso, porque además privatizada, luego salvada, ¿no? Y Sí. todo que cayó, pues finalmente, como grandes afectados a la población otra vez. Bueno, pero ya no lloremos más, porque... Ya hablabas pues, del plan C y de estamos lo en que otro dice momento y qué tal. Mario Delgado. Claro, justo como el gran punto de inflexión que se está dando es en esta situación que lo que hace es permitir abrir la posibilidad, pues, de que las personas, los ciudadanos y la población, que es finalmente la afectada por un tipo de política o por otra, participe en los procesos. De eso se trata el plan C, que tal que más gente quiere decidir un camino diferente. Para eso se necesitan grandes mayorías. De esto habló ayer Mario Delgado al reafirmar la alianza con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de cara al 2024. Les decimos de una vez a ese bloque conservador que vamos por ellos, por la vía legal, pacífica y democrática. Vamos a fijarnos la meta de obtener 33 millones de votos para ganar la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso y poder hacer efectivo el Plan C. El Plan C significa cambio, la continuidad del cambio, porque no queremos que siga habiendo todavía reductos de la derecha y del conservadurismo que pretendan detener el avance del gobierno del pueblo y para el pueblo. Hoy a la Corte le contestamos que aquí estamos, que estamos más unidos que nunca y que los vamos a volver a derrotar en las urnas.